¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hoy en día la palabra del hombre está tan subvalorada que ya no sirve creer en la palabra. Hoy en día hay que firmar un documento porque la palabra de nuestros antiguos ya no se vale. Pero firmando el documento aún se salta el valor de esa palabra y hay que poner un fiador con finca raíz para que esa palabra que nos dijeron tenga valor. Pero la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios es como fuego y es como martillo que se cumple, porque la palabra de Dios se cumple. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 21 para mirar que la palabra de Dios se cumple en un hombre que fue como piedra y como fuego, quizás. Apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, verso 15. Soy un hombre que me gusta leer la Biblia y fijarme en algunos detalles, y los que no me puedo fijar, el Espíritu Santo de Dios hace que me fije, y yo quisiera que usted aprendiera eso. Lea la Biblia y póngale cuidado a los detalles. Mire, dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Pero el detalle que yo veo, quizás usted ve más, es que el Señor lo llamó después de comer. Después de comer. ¿Por qué? Porque quizás con hambre Pedro no le pone cuidado. No sería una buena enseñanza de cómo llamar la atención o cómo llamar a alguien. Hermano, yo necesito hablar con usted, pero primero camine, comemos. Las estrategias que Dios tiene. Y yo las voy a aprender. Hermano, quiero hablar con usted, pero camine, tomamos un tinto. Así era el pastor Jesús. Josecito, quiero hablar con usted, pero camine, tomamos un tinto. Y el tinto no era sino un yogur, un masato, un café, un pan. El pastor era una persona generosa. Hijo de Jonás, ¿me amas? Y Jonás, como un militar con espada en la cintura: sí, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Mire, Jesús le dice la tercera vez a don Simón, a Pedrito: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. ¿Quién está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? A Pedro. Jesús le está hablando a Pedro. Y por allá la palabra de Dios me hace entender que Pedro es una piedra. De hecho, Pedro significa Petra, que traducido es piedra. ¿Dónde ve usted en este pasaje que la piedra se rompió? ¿Quién estaba hablando? Jesús.
¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 1? Principio era el verbo. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. O la palabra estaba con Dios. O sea, Jesús es la palabra. La palabra le estaba hablando a Pedro. Mírelo ahí en las escrituras. Le habló la primera vez la palabra a Pedro. Le habló la segunda vez la palabra a Pedro. Como si no hubiera pasado nada. 3 golpes de martillo cayeron sobre Pedro. Y el primero, aparentemente, ese golpe no rompió la piedra. El segundo no rompió la piedra. ¿Cuándo rompió la piedra? El tercer golpe. Ese martillo empezó a romper esa piedra que era Pedro. Y en el tercer golpe dada por la palabra de Dios sobre el corazón de Pedro, lo mandó al suelo. Rompió su corazón. Se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. Yo pensé que Jesús no lo sabía todo. ¿Por qué no decirle, Señor, yo quiero el primer golpe de tu palabra? Yo quiero el segundo martillazo de tu palabra. Yo quiero el tercer golpe de tu palabra. Mis hermanos, hemos sido duros con la palabra. No, esa palabra no es para mí. Quizás la dentro de 8 días. Quizás el Padre Nuestro. Pero cuando la Biblia habla de amar a nuestros enemigos, no. No, el título dice no. ¿Por qué no dejar hoy que la palabra de Dios, quizás esta es la tercera o cuarta enseñanza que tenemos de la palabra, ¿por qué no dejar que la sana doctrina entre a nuestro corazón y nos entristezca, nos conmueva, nos haga gemir la palabra de Dios? Pero no, pastor, no, yo eso sí todavía no, hasta allá tampoco. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Quién le está hablando aquí hoy? La palabra de Dios. Primera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Usted va a la iglesia? Sí, Señor, pastor. Hasta me conecto los miércoles. Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Señor, le quité la oreja a uno llamado Malco para demostrarle el amor. Pero yo creo que la tristeza de Pedro y la palabra amorosa de Jesús, que con una pregunta 3 veces hecha, le cambió el corazón de piedra por un corazón de carne a Pedro. ¿Por qué no dejar que la palabra de Dios cambie nuestro corazón de piedra? ¿Cuántos tienen corazón de piedra? Bueno, solo yo. ¿Por qué no decirle, Señor, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne, donde yo como hombre pueda dejar mis espadas, pueda dejar mis armas y decirte, Señor, tú lo sabes todo? ¿Qué quiso decir Pedro? Tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que yo te negué. Tú sabes que antes de que cantara el gallo, tú me lo habías dicho y yo no había creído en esa palabra. Señor, tú sabes que yo le quité la oreja a un pobre, porque Malco era un soldado, sí, gracias, no de mucha altura. Tú sabes, Señor, que en mi afán saqué la espada. Tú sabes, Señor, que yo voy al culto armado. A ver qué predica el pastor hoy, a ver si está de acuerdo a la palabra, porque si no está de acuerdo y yo no la encuentro y yo no la razono, eso no me sirve. Quizás Pedro se acordaba en ese momento de su orgullo y que le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Quizás Pedro se acordó y le dijo, Señor, tú lo sabes todo.
Tú lo sabes todo, Señor. Ya en este momento, ya para qué me oculto. Y le quiero decir que ya Pedro estaba viejito, porque el Señor le dice: Pedro, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quiera que usted no quiera. No esperemos a llegar a una edad mayor para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Y si usted hace este ejercicio tan sencillo, mire, hágalo, ahí en la Biblia de papel, hágalo así, mire. Va a encontrar un Pedro diferente, un Pedro desarmado, un Pedro que cogió la Biblia por su cuenta. Vámonos a Hechos 1. ¿Y quiere empezar para encontrar a un Pedro transformado? Y yo quiero, mis hermanos, que usted y yo nos fijemos en la palabra de Dios. Si usted hace así en su vida, le da la vuelta a la hoja, Cristo Jesús puede hacer un milagro en su corazón. La palabra de Dios puede hacer un milagro en su corazón. Capítulo 1, verso 13. Mire. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Pedro, ¿qué hacía metido en un aposento alto si era un hombre de espada de pesca? Era un hombre sociable, bravo. ¿Qué hacía metido en el aposento alto? Porque la palabra dada en el libro de Juan capítulo 21, verso 15, transformó su corazón. Se convirtió por la palabra en un hombre de aposento alto. Acuérdense que a él no le gustaba mucho orar. Cuando Jesús oraba, ¿quién estaba durmiendo? Los discípulos. Y ahora estaba en el aposento alto. Mire, y entrando subieron al aposento donde moraba Pedro. La palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde está eso en la Biblia? Según de Timoteo capítulo 3 verso 16. Bueno, eso nos enseñaron hace 8 días, ¿no? ¿Dónde está eso en la Biblia? Un Pedro que ya no estaba armado, sino estaba postrado. Bueno, ¿qué se hacía en el aposento alto? Vamos a ver si oraban. Y estaba Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Verso 14, mire el detalle, mire lo que dice la palabra. ¿Cuántos habían ahí? Casi los 12. ¿14? Cuéntelos. 11, faltaba quién. ¿Por qué? No. Pues dice, pero mire el 14, esto me lleva, miren, deleitémonos en la palabra. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dígame que no ocurrió un milagro aquí. Después de que volteó la hoja, Pedro creyó en la palabra de Dios que transforma los corazones, que rompe los corazones de piedra y los convierte en carne. ¿Y por qué, pastor? ¿Dónde está? No por nada el Espíritu Santo nos deja esta palabra. Todos estos que peleaban, todos estos que iban al culto armados, si usted mira el carácter de los apóstoles, uy, Padre Santo, unos hijos del trueno, les dijo el Señor. Todos estos que la pesaban peleando, todos estos dormilones, ahora estaban en el aposento alto leyendo la Biblia. ¿Y sabe qué estaban leyendo? Déjeme decirlo así: el Antiguo Testamento.
No había salido el nuevo. Todos estos que quitaban orejas, todos estos que peleaban a ver cuál era el mayor, todos estos que se decían unos a otros, ¿quién es el mayor aquí? ¿Quién manda aquí? Todos estos estaban ahora perseverando unánimes en oración, postraditos en la presencia de Dios. Y yo le quiero decir, mi hermano, que si usted y yo tenemos alguito de Pedro, necesitamos ir al aposento alto. Hombres y mujeres de aposento, hombres y mujeres de oración, porque el poder de la palabra de Dios transforma el corazón. Deje que la palabra de Dios transforme su corazón y verá los resultados. Pero ¿sabe qué más me llama la atención? Mire, métase ahí en el 14, metámonos en el 14. Estaban con las mujeres. Y si uno mira la cultura y un poco hace de contexto de los judíos ahí, no era fácil para la mujer estar al lado de su esposo. Estaban con las mujeres, estaban con las esposas quizás. Acuérdese que Pedro tenía suegra, entonces a lo mejor estaba su esposa ahí orando y unánimes. Y estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando nos vayamos para el aposento alto se acabarán los problemas con la familia. Porque aquí dice con los hermanos. Y yo lo invito, mi hermano, si saca tiempo y investigue el carácter de los apóstoles, y usted va a entender este versículo porque resalta. Y yo le puedo decir que la palabra de Dios, si la palabra de Dios transforma su corazón, transformará su familia, porque usted es el primero que está siendo transformado. Deje que la palabra de Dios. Estaban en oración. Verso 16. ¿Quién se paró aquí? ¿Quién dijo el verso 16? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: yo creo que Pedro cambió su espada por esta espada de dos filos. Y si no, a los 120 le quita las orejas. Pedro toma esta espada y les dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y eso está en Mateo capítulo 23, verso 8. Empezó a citar la Biblia en medio de la reunión. Entonces en el aposento alto oraban y leían la Biblia. Cuando nosotros seamos cristianos de aposento alto, de oración y de lectura bíblica, las cosas van a cambiar. Y nuestra espada se quedará a un lado para tomar la espada de dos filos para transformar los corazones. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que Pedro mencionó al Salmo 69. Dice verso 20: porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Yo me puse a pensar y dije, la única manera quizás para mencionar tan puntualmente un texto del Salmo 69 es que se lo aprendió de memoria. ¿Quién se sabe el Salmo 69 de memoria? El hermano Pedro, Simón, hijo de Jonás. Vayamos al Salmo 69. Es el Salmo de Simón Pedro. Mire, ¿por qué es el Salmo de Simón Pedro? El Salmo 69, 25 fue el que citó. ¿Y por qué citó ese texto? Porque en ese momento era el texto oportuno para tomar una decisión trascendental en el grupo. Y el que dijo:
Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma y estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie, y he venido a los abismos de las aguas y la corriente me ha anegado. Ustedes se acuerdan cuando Jesús se les apareció en el libro de Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. En una tormenta se aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y el hermano Pedro, ¿qué le dijo? Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y se sale de la barca y Pedro ve, y al ver la tormenta y la tempestad, se hundió. Después de que Pedro acepta la palabra de Dios, después de que la palabra de Dios rompe el corazón de piedra de Pedro, Pedro empezó quizás a memorizar los salmos. Mi hermano, ¿cuál es la situación que usted está viviendo hoy? Busque un salmo, busque un pasaje y diga: Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si es difícil la situación que usted está pasando económicamente, váyase para el Salmo 23 y diga: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si usted está pasando por angustia o por tristeza y siente que las aguas están, busque. Pedro tomó la palabra de Dios para su vida. Pedro fue transformado por la palabra de Jesús. ¿Por qué no decir: yo quiero que el Señor me hable por su palabra y me lo voy a aprender? Para cuando esté en la situación difícil, voy a tomar la santa palabra de Dios. Eso me llamó la atención. Les quiero decir, mis hermanos, que en el primer discurso de Pedro, ¿sabe qué predicó Pedro? ¿Y sabe cuántas se convirtieron? 3,000 personas. Y si uno lee el primer discurso de Pedro, que está en Hechos capítulo 2, verso 14, Pedro no dice: de donde vengo yo me enseñaron a afilar la espada, de donde vengo yo le quité la oreja a uno llamado Malco. Pedro no se puso a decir ni su vida pasada ni su vida presente. ¿Sabe qué dijo? Toda la palabra de Dios que se había aprendido en su corazón. La primera citación bíblica que él la dice, que yo me imagino la dijo de memoria, dijo Joel 2:28 al 32. 5 versículos dichos de memoria, aplicados en su tiempo y en su momento oportuno. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y hasta el verso 21, Pedro decía y recitaba las escrituras. ¿Cómo se transforma la gente? Sí. Entonces, pero hoy, mis hermanos, les quiero decir que Dios me ha llamado a predicar este santo libro que cambia corazones, que cambia vidas, que cambia familias, que cambia naciones y que cambiará al mundo entero en el nombre de Cristo Jesús. Y si usted quiere seguir mirando, Pedro, su discurso fue basado en la palabra de Dios, y será nuestro discurso de los pastores basado en la palabra de Dios.
Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se predica, se bautiza y de una vez para la iglesia. Bonito, ¿cierto? Hermoso. Y se iban para la casa y vendrían por dentro de un mes. No. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. La iglesia refugio de paz será una iglesia de altar, de oración y de Biblia en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que los sacerdotes irán al altar, irán a la oración e irán a la Biblia en el nombre de Jesús. Sí. Ya dejarán sus espadas y tomarán la espada de 2 filos, porque perseverarán en la sana doctrina, perseverarán en venir al templo, perseverarán en orar y en la lectura bíblica para gloria de nuestro Dios. Amén.